Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. Esentia, nueva póliza de atención esencial, desde 22 euros sin copagos. 942-229-600. Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en su televisión regional, en Popular Televisión, con el equipo hoy al completo. Don Carlos Pajares, un saludo, buenos días. Un saludo, muy buenas. Muy buenas. Don Aurelio Sastre, un saludo. Un saludo y muy buenas tardes. Bueno, pues estamos tratando de asimilar la noticia económica, pues no sé si del año en Cantabria, pero sí una de las más importantes, como es el cierre de la factoría Esniace. Y llama la atención, no sé lo que le parecerá a nuestros contertulios de hoy, que tras unos días de una información efervescente, importante, detallada, los sindicatos están callados. Se trata de cargar las culpas sobre los que han invertido dinero, sí, esa sensación me ha dado, sobre personas que han perdido ahí muchísimo dinero, y las administraciones públicas se lavan las manos, no tienen nada que ver en el asunto. Y dicen, Esniace no ha muerto, porque seguiremos luchando. Y yo creo que hay que tener un poco más de respeto a las familias, a los empleados, a los proveedores, que les va a alcanzar esta situación, porque yo creo que merecen todo el respeto y el afecto. Estamos entrando en una banalización de la situación, de todo es posible en Cantabria, sin mover el rictus. Los sindicatos, que en otro momento eran tan activos, están callados, evidentemente porque no gobierna un partido de la derecha o del centro derecha, si no estarían súper activos. Es más, le harían responsables. Y bueno, me parece que hemos entrado en una especie de letargo. Pero aquí hay que recordar que ha habido inversores importantes, como el señor Revuelta, con el señor Sabino García, como inversores pequeñitos que, para mí, desde una manera personal, han sido muy valientes. Yo no hubiera invertido, desde el punto de vista racional, en una empresa con ese lastre que tenía que pagar. Las cosas como son, pero siento un respeto hacia los pequeñitos accionistas y por supuesto también a estos grandes que han perdido muchos millones de euros. No siento el mismo respeto hacia los políticos que tratan de justificar políticas realmente erróneas, como son las que ha habido ya, lo que ha sido el detonante del cierre, porque evidentemente, creo que hoy es la ministra señora Reyes Maroto, dice, no, la historia de Esniace es una historia que viene de atrás. Sí, es verdad, no, la situación de Esniace no es exclusivamente si hemos llegado por el problema de la cogeneración. No, sería mentir, sería no decir la verdad. La situación de Esniace viene de lejos, viene de largo, son muchos los factores. Pero sí ha sido un mazazo definitivo la cogeneración. Es decir, sí hay que admitir responsabilidad. Máxime cuando se calcula que los recortes en los precios de la cogeneración a las 11 empresas existentes en Cantabria se valora que puede afectarles en una pérdida de 33 millones de euros. Luego, la responsabilidad política existe. Claro que existe, a pesar de que los sindicatos traten de soslayarla.
Evidentemente, ¿cómo van a ir los sindicatos contra el gobierno? Si yo prácticamente son una misma cosa. Don Aurelio. Bueno, esto ha sido así. Al final las víctimas son siempre las mismas, ¿no? Las víctimas son los trabajadores y son los inversores, grandes inversores, pero también muchos pequeños inversores, pequeñas familias que ante una reestructuración y una reorganización de la empresa que se pintó como de un gran futuro, resulta que eso no era así ni de lejos. Invirtieron pues todos sus ahorros. Eran unas acciones baratas y ese es un error de la gente, tirar siempre hacia esas acciones que parece que cuestan poco chicharros, y por mal que vaya, los clásicos chicharros, por mal que vaya me irá bien, pero al final se han quedado sin nada. Hay una cosa que quizás es una cosa que te dan los años de haber visto a muchas empresas caer y que periódicamente sucede esto. Yo el hecho de que se retiraran de una manera tan pacífica unos dirigentes como Mezquita, que tradicionalmente había sido un hombre que había muy voraz en lo económico, que vivía en Madrid, que dirigía la empresa desde allí, pero que sus sueldos y su forma de vida era espectacular, y que lo dejara de esa manera voluntaria. Ahí entró la nueva presidenta, Gemma Díez Corral, una chica voluntariosa y que yo estoy seguro que de buena fe creyó que eso lo podía sacar adelante, pero esa empresa era ya inviable. Era inviable. Esa es una cuestión importante, ¿no? El concurso de acreedores que dice, bueno, es que hicieron unos cálculos, claro, para que le admitieran, los cálculos de la venta de precios, no son con las cuentas del gran capitán. Ahí sí estamos de acuerdo de que se hizo pues una cosa demasiado optimista. Lo de Sneace viene de lejos, es lo que decía, pero no es obvio de que el mazazo final se le ha dado, el tiro de gracia, digamos, ha sido el último, el de la cogeneración. Sí, esto ha sido ya la gota que ha rebasado el vaso y que ya era imposible, porque se estaba moviendo en una situación de un equilibrio muy complicado. Sí. Es decir, cualquier incidencia económica podía llevarla a la situación que la ha llevado. Y no es que fuese lo de la cogeneración unas cantidades enormes, que para una empresa pues se supone que eso debe ser asumible, pero claro, ya no podían hacer los pagos inmediatos. Luego digo que no era competitiva porque ya hemos visto que los precios se doblaban en algunos casos los del mercado. ¿Y eso a quiénes se los doblaban? Pues se los doblaban... No los que vendían realmente, los que habían previsto. No, los que habían previsto y parte de los que vendían, porque siempre todas las empresas tienen una serie de clientes fieles que no te cuestionan muchas veces los precios, y a esos es a los que a veces se machaca. Lo vemos muchas veces con las telefónicas, ¿no? Hacen ofertas para los que llegan, pero los antiguos están pagando el doble por su teléfono. Pero ¿no les llama a ustedes la atención esta frialdad, esta dejar pasar, esta falta de reacción y cómo se lanza tinta sobre el fondo de la cuestión? A mí no me llama en absoluto la atención porque es lo que espero. Bueno, Gervasio, ya hablaba antes de los años, es que sabemos que los políticos funcionan de esta manera. Aquí ya están tan habituados, yo diría que tienen una piel ya tan insensible que pasan de todo porque saben que estas cosas políticamente no les pasan factura. Es decir, nosotros estamos viendo lo que pasa aquí, la actuación pasiva del gobierno ante situaciones dramáticas que se están planteando, sea en la región o sea en la nación, y verá usted cómo echan balones fuera, cómo ellos siguen en sus tesis y en su euforia, porque la verdad es que a ellos la vida les va muy bien, y lo estamos viendo en el terreno regional y lo estamos viendo en el terreno nacional. En el terreno nacional, el tema y doy paso a don Carlos Pajares. La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia calcula que el impacto para el conjunto de las industrias de cogeneración de estos nuevos precios es de 425 millones entre los años, este año 2020 y 2025. A mí esto, y salto de la economía a la historia, esto me recuerda un poco cuando en la Segunda Guerra Mundial Alemania empieza a perder las batallas, se decía que eran repliegues tácticos, y alguno sarcásticamente decía que iban de derrota en derrota hasta la victoria final. Sí. Pues aquí parece que vamos de derrota en derrota hacia una supuesta victoria final que no sabemos lo que es. Se están tomando medidas que económicamente son muy desastrosas para la economía a nivel nacional. Nos están demostrando que los que nos están gobernando
Pues eso, piensan que esto es el mundo de Alicia en el País de las Maravillas y que esto no tiene ningún tipo de repercusión. La cogeneración se había y se estaba demostrando, además en Europa es un elemento de generación de energía eléctrica muy importante. Se está viendo además como un elemento de diversificación de la creación de energía eléctrica, además de disminuir la huella de carbono y utilizar de una manera razonable el vapor que se genera para otra utilización de carácter industrial. Aquí en España, pues parece que como siempre, pues vamos un poco a contracorriente. Yo no digo que no se tenga que, y yo creo que nadie en su sano juicio dice o espera que se tengan que ir cambiando, nos tengamos que ir cambiando a fuentes de energía renovables o con menos impacto medioambiental. Pero para eso hace falta tiempo, hace falta dinero y hace falta paciencia. Y parece ser que los que nos están gobernando no se dan cuenta de que ese dinero no lo tenemos y no nos están dando ni el tiempo ni la paciencia suficiente como para que nuestras industrias se puedan ir adaptando a nueva normativa, a nuevas formas de generación de energía, sin que eso tenga un impacto muy negativo en el empleo y en la industria. Vamos a seguir este tema de SNIACE, por supuesto, puntualmente, y vamos a, pues a tratar de aplicar la luz que podamos ir conociendo, pero sí, evidentemente, el asunto, sí. No, que iba a decir que no solo en SNIACE, es que hay varias empresas en Cantabria muy importantes que están con generación, 11. Vamos a ver también cómo les termina afectando a ellas. Hay 11 empresas en que les afecta 33 millones de euros y a nivel del Estado 425 millones. Se dice que se ha creado un frente, Galicia, Asturias y Cantabria, por el asunto también de la cuestión eléctrica de generación, y vamos a ver lo que da de sí. Lo que sí da de sí es que la vara de medir de los sindicatos es muy curiosa y cómo llevan a los trabajadores, yo no voy a decir al engaño, porque aquí todos somos ya mayores de edad y no me atrevo a decir tanto, pero cuando les interesa lanzan un bote de humo y ya la responsabilidad, si fueran otros habría que ir al Ministerio de Industria o al Ministerio de Medio Ambiente, allí a manifestarse, a decir, oiga, ¿por qué usted saca este decreto? Vamos a cambiar de tema y vamos con una noticia que seguro que ustedes no han escuchado, pero yo la he sacado de los medios de comunicación, de un digital muy interesante de temas marítimos que se llama Puente de Mando, de La Voz de Galicia, y que a mí me levanta muchas sospechas sobre la situación financiera de este país. Se trata de lo siguiente. La comunidad científica española asiste atónita ante la paralización de la flota del Instituto Español de Oceanografía, debido a la falta de fondos para adquirir víveres, combustible y el pago de tripulaciones de los barcos, algunos muy modernos, que son barcos que están con investigadores a bordo trabajando en aguas del Atlántico y del Mediterráneo en la investigación, con series de investigación que tienen que ser continuas, no pueden dejar de hacer esas investigaciones. La situación es rocambolesca, como reconoce el digital Puente de Mando y La Voz de Galicia. Han mandado a los barcos venir a puerto y parar. No parece que los actuales gestores del Instituto Español de Oceanografía demuestren que saben solucionar la situación. Los buques son el Ramón Bagaluz y Ángeles Alvariño, a los que se les da la orden sin día de volver al puerto de Vigo. Yo leo esta noticia y me quedo atónito. Es decir, se para una investigación, se para unos buques, porque se dice que no hay dinero para mantener a esas tripulaciones, a esos científicos, y para pagar el combustible, etcétera, etcétera. A mí me parece que algo se está ocurriendo, no puede ser una cuestión burocrática, no me lo creo. ¿Qué pasa, don Carlos? ¿No le parece la noticia un poco, que apunta maneras, como se dice el refrán? Sí, apunta maneras. Yo creo que ya lo hemos comentado, la situación financiera de nuestro país es francamente mala. Apunta maneras ahí, apunta maneras también en nuestro ejército y en nuestras fuerzas armadas, que se encuentran con un material obsoleto y sin capacidad de renovación. Lo hemos visto, por ejemplo, también
Y no ha pasado desapercibido porque ha habido muertes, pero no le hemos dado más importancia a cómo se han estrellado varios aviones de la escuela de pilotos de San Javier y aviones obsoletos que no se compran, que no se renuevan. Cuestiones de este tipo que además son cuestiones importantes de investigación oceanográfica que están también muy relacionadas en algunos casos con los bancos de pesca y las posibilidades de los fondos marinos. En definitiva, estamos dejando de crear riqueza de futuro y nos estamos acomodando única y exclusivamente a lo que nos da para el día a día de esta manera un poquito y poquito más. Son muchas. Yo creo que el IVA, el no pagar el IVA, todas estas ideas, todas estas noticias que nos están viniendo poquito a poco de una en otra, lo que están dando a las claras es que la situación financiera de nuestro gobierno es mucho más precaria de lo que nos quieren hacer ver. No es hacer demagogia, que hay dinero para cientos de asesores y no hay dinero para esto. Esto es una situación rocambolesca, lo califico. Yo diría que aparte de rocambolesca, es escandalosa, don Aurelio. Bueno, sí, yo creo que es un síntoma, como bien ha dicho don Carlos, de la situación económica que vive España. Los gobiernos están en lo popular, son populistas, y entonces todas aquellas cosas que se escapan un poco del panorama de lo que la gente observa en el día a día, el caso de estos barcos, pues bueno, es algo que efectivamente, usted es un hombre que domina mucho los temas del transporte, de la mar, de los puertos y de los temas, yo diría, aéreos y todo lo que esté relacionado con esto, y ha captado esa noticia, ¿no? Pero esto a la gran mayoría de la gente se le escapa. No, esta es una noticia que se le escapa a la gran mayoría. Por eso he querido sacarla. No, está bien. Pero que es grave, es muy grave. Además, eso es, pues son temas muy importantes, sobre todo porque afectan a la investigación, que es el futuro de la economía de las naciones, ¿no? Los recortes por alguna parte tienen que salir. Cuando se habla de una renta básica, cuando se habla de todos estos gastos enormes de un gobierno de 23 ministerios, con todo lo que es a la parafernalia que eso conlleva, todo ese dinero de alguna parte se va a recortar, porque efectivamente hay una subida generalizada de impuestos. Ahora todo el mundo se va a enterar de lo que supone una política pues como la que se quiere realizar en España por unos políticos que desconocen totalmente lo que es la gobernabilidad de un país. Va a haber recortes, los va a haber en muchos aspectos que quizás sus consecuencias no sean inmediatas, pero que a medio plazo yo creo que se está fraguando una crisis superior a la que ya hemos vivido, aquella que generó Zapatero también del Partido Socialista. La crisis que España puede vivir con este gobierno puede ser extraordinaria. Ayer recogía el diario digital español, el que dirige Pedro J, para que los televidentes se den cuenta, en portada. Grandes gestoras de fondos sugieren no invertir en España por su política económica. Así lo refleja la encuesta realizada por Banco of America, considerada como el mejor indicador al respecto. Don Carlos. Vamos, es una noticia que no porque la publique el español no la conociéramos los demás, y además es lógica y razonable. La deriva económica, y no solo la económica, sino también la política, que tiene influencia y muy importante en la economía, está haciendo que los grandes fondos de inversión estén abandonando ahora mismo, lo hemos dicho en alguna ocasión. Sí. Estos no abandonan de manera precipitada, lo hacen de manera ordenada, pero van abandonando. Están abandonando a España como un país receptor de inversión extranjera. Y yo les entiendo y los comprendo por las medidas políticas a nivel económico y a nivel internacional que están lastrando la imagen de España de una manera muy lamentable. Luego vamos a hablar de la tasa Tobin, la tasa Google. Bueno, es que ¿qué confianza puede generar a los inversores un gobierno donde el vicepresidente, es un hombre que acaba de llegar a Travidiario, que desconoce totalmente lo que es la economía de Estado, conoce muy bien la propia, eso sí, porque ahí tienen a él y a su esposa muy bien colocados, viviendo de una manera, viviendo pues como aquellos a los que él denominaba casta, está muy por encima. Bueno, yo diría que un vicepresidente de ese nivel, comunista, pero además de ese comunismo bolivariano de la peor estirpe,
no puede inspirar ninguna confianza a los inversores. España se está convirtiendo en un país muy inseguro para la inversión, porque si analizamos además todos los sectores, vemos que todos están en plena decadencia. Hablamos del industrial, hablamos de la economía agrícola y ganadera, en fin, la investigación, pues como bien acaba de decir usted, está bajo mínimos. No hay una seguridad para los inversores y eso, pues claro, va generando la situación tan problemática que vamos a vivir. Don Carlos. Antiguamente se decía que las guerras se producían por razones económicas. Ahora las guerras son de otra manera. Vivimos, yo creo, de alguna manera una guerra. Es una guerra económica permanente. Tenemos que entender lo que piensan en otros países. Para un inversor norteamericano, para un inversor alemán, para un inversor inglés, que a nivel internacional, por ejemplo, la dictadura de Maduro y el sistema bolivariano es comunismo del más rancio y de lo peor que hay, encontrarse un país europeo, un país que era receptor de inversiones, que apoya a ese tipo de gobiernos, que se está desmarcando con políticas cada día más, hablaba usted de la tasa de Google y de la tasa Tobin, al final con todas esas directrices que está tomando nuestro gobierno nos estamos señalando como eso, como un país poco serio, un país en las antípodas de lo que alguien serio que va buscando estabilidad en su inversión está buscando. Pues sí, la tasa Google que se aprueba, pero que dice, bueno, vamos a esperar por aquí Estados Unidos a ver qué pasa con Europa. Vemos como Macron la ha hecho otras, pero no se anuncie. Entonces ya eso, el hecho en sí ya ha enfadado a Estados Unidos, que por cierto ha enviado a España un emisario para hablar de otro tema, del tema de las comunicaciones en manos de China. Pero luego tenemos la tasa Tobin, que es el 0,2%, es muy poquito lo que se carga el tema de las acciones, pero que claro, en un volumen muy grande a un fondo que quiera invertir en la bolsa española le sale más caro que invertir en la irlandesa o en Italia, etc. Es decir, todo esto va a producir un hecho que es claro, que es la bajada de la recaudación. Es decir, no van a recaudar más, sino van a constreñir la inversión e indirectamente lo que están creando es un mantra sobre este país de mala fama. Pero la mala fama lo toman con sus malas decisiones. Es decir, decisiones un tanto que retan, un tanto, ¿no? Es decir, uno escucha a la señora Montero y de verdad es penoso que esa persona en un foro público europeo se la podría preguntar qué ideas tiene sobre la economía y desde luego si uno mira bien asustaría. Es decir, me parece más pues una ministra de un gobierno, sí, no voy a decir de Venezuela, pero casi, porque ahora claro, es Venezuela, España, México, ¿no? Ese es bueno, estamos soltando lastre con nuestros amigos de Europa, que no lo podemos soltar, pero claro, no podemos estar en dos sitios a la vez. Es decir, estamos en una deriva de tal peligro socioeconómica, política, estratégica, que todo ello, y esto está claro, está teniendo consecuencias en la inversión en España en marchas forzadas, don Carlos. Sí, y luego lo más triste es que además te terminan reconociendo que la tasa Google prácticamente no va a generar recaudación. No, 968 millones, dice. Hablaban de 1000 y pico, ahora ya la han bajado. No, y seguirá bajando, y seguirá bajando. Sí. O sea, que no tiene sentido que te enfrentes a los Estados Unidos. Que igual hay que ponerla a nivel europeo, no, hay que ponerla seguro. Pero que se ponga a nivel europeo. Pero es lo que estoy diciendo, no te enfrentes tú de manera independiente e individual a los Estados Unidos, no generes todavía más tensiones con la primera potencia mundial, no te pongas así gallito, porque al final lo único que vas a conseguir es que, y no digo por es que además a veces confundimos, no se trata del gobierno norteamericano, que también, sino del inversor norteamericano. La imagen pública que pueda tener nuestro país es definitiva para que el señor que está, me da lo mismo en cualquier estado norteamericano, invierta sus ahorros en nuestro país, venga aquí a invertir. Eso no puedes generar con la imagen pública de un país como el nuestro, como se está jugando de esa manera. Y luego para al final tener recaudaciones que son mínimas. La tasa Tobin igual, pues al final si eso nos pasa a todos, nosotros queremos todos queremos gastar de la manera más eficiente nuestros recursos, pues normal.
Sí, vamos, esto yo creo que efectivamente España camina a velocidad de crucero hacia, al menos las características que está adquiriendo, de una república bananera. Es decir, usted decía este eje Venezuela, México, España, y efectivamente vamos a gran velocidad en esa dirección. ¿Qué ha supuesto la tasa TOEIC? Pues ya ha habido una caída espectacular de inversores en la bolsa española que se han desplazado hacia el Reino Unido, ¿no? Hacia Londres, para sus inversiones. Ya lo acusa la bolsa española. Entonces esto se mueve un poco en esa idea que han lanzado el gobierno de que van a pagar los grandes capitales, y ellos saben, porque además no la van a aplicar, que de eso todavía no se va a recaudar nada, y además ni siquiera, es más, yo creo que no se va a aplicar ni la tasa Tobin, o quizás la tasa Tobin, pero lo de los impuestos a estas grandes corporaciones, como son Google o Amazon, yo creo que va a ser muy difícil que se aplique. Pero de momento ya han lanzado las campanas al vuelo, con lo cual han alarmado a la gente. Ya tenemos la amenaza ahí de Estados Unidos, porque, bueno, para Estados Unidos España pues es una pulga, ¿no? Entonces saben que de un pequeño sopapo pues nos mandan a freír espárragos. Es demagogia pura, es decir, que van a pagar los grandes, pero quienes van a pagar, y si lo que se pueda recaudar va a ser de los de siempre, con los movimientos del IVA, con los impuestos, en fin, que se están poniendo, ¿no? Bueno, vamos a acabar con una noticia que es también curiosa, y queda 2 minutos. Se desconoce el auténtico déficit público. El Banco de España calcula que es el 2,5, lo que sería un año neutro, es decir, perdido, no se ha bajado, ¿eh? De esta manera, los objetivos de bajarlo al 1,8 serán imposibles, porque serían un ajuste de 8.000 millones, más 4.000 de gasto público adicional, 12.000. Vamos, que se sigue mintiendo. Es muy curioso, porque desde luego hay que poner controles exactos en la contabilidad nacional para que estemos bien informados, pero este gobierno es experto en la comunicación. Hay que reconocerlo, en la mentira y en la comunicación, las dos cosas. Y entonces nos iremos enterando de cosas. Lo que pasa es que los medios de comunicación económicos son bastante potentes, bastante fidedignos, y yo creo, don Carlos, que iremos contando más cosas sobre el particular. Sí, pasará como siempre. Además empezarán a salir cuadres de cierre que luego se irán rectificando, y siempre se van rectificando hacia peores datos. Si lo curioso hubiera que se hubiera cerrado en tiempo y lo tuviéramos todo claro, y además fuera fidedigno el dato. Don Aurelio. Sí, efectivamente, yo creo que hoy aquí la transparencia en los datos económicos, eso hoy yo creo que va a haber una falta absoluta de ellos, y además si hay que cambiarlos se cambian porque no pasa nada, lo tenemos ahí claramente con las encuestas. Hay una cosa, don Gervasio, que a mí hoy usted no lo traía ahí apuntado, pero yo creo que es importante. Es importante porque yo creo que una de las cosas buenas que ha hecho este gobierno es cambiar al consejero de Desarrollo Rural. Es un hombre blanco. Aquí del gobierno de Cantabria. Del gobierno de Cantabria. Yo creo que está en la línea correcta. A mí me parece que todas las ideas que tiene, no las podrá plasmar todas, pero va en una línea, yo creo que a mí además me parece muy una correcta. gran persona. Pues yo diría que tiene que tomar una medida drástica sobre un problema que ha surgido, y es el sacrificio de los animales de ovino, caprino y cerdo. No se puede, el único matadero público que tenemos en Cantabria y que mata ese tipo de animales solo por el hecho de que no sea rentable económicamente todavía, porque no sabemos del futuro, que digan que como no es rentable, dejen tirada a toda esa gente que tiene hoy ese tipo de animales. Creo que ahí el consejero debe tomar medidas inmediatas. Además, es un consejero, quiero decir, es un ayuntamiento del PRC. Bueno, hablaremos de este tema en el próximo programa. Si a usted le parece, lo saca al principio del programa. Don Carlos Pajares, muchísimas gracias. Don Aurelio, muchísimas gracias. A ustedes, feliz semana, paz y bien.
Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. Esentia, nueva póliza de atención esencial, desde 22 euros sin copagos. 942 229 600.